rusos, chinos y todos los que se vengan. Ruth Esmeralda Barbacil y Luciano Martins. Espionaje, robo de código fuente, violación de propiedad intelectual, filtración de cuentas de usuario y proveedores de infraestructura crítica son solo algunos de los incidentes que reportaron en la primera mitad del año. La principal arma de los atacantes son los Advanced Persistent Threats. Utilizan técnicas avanzadas para permanecer indetectables y así poder cumplir sus metas sigilosamente bajo el uso de aplicaciones legítimas y camuflando su tráfico. Sin embargo, estos grupos se rigen por normas y procedimientos formales consecuentes con un proceso táctico y militar, lo que conlleva a que muchos de estos recursos sean reutilizados a través de varias campañas. Luciano Martins es director en Deloitte, en la cual trabaja desde hace más de 15 años realizando black box testing, trabajos de hacking ético y análisis de malware. Ruth Esmeralda Barbacil es estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional y trabaja en Deloitte en el área Threat Intelligence and Analytics. Investiga y analiza tácticas, técnicas y procedimientos de amenazas persistentes avanzadas y sus campañas con el fin de ayudar a la defensa y mitigación de las mismas. Buenas tardes. Queremos primero que todo agradecer a la gente de la ECO por permitirnos venir a hablar de estas cosas tan extrañas y aprovechando que esto es bastante extraño y la temática de la ECO decidimos hacer un video. Bueno, esto es de alguna manera en forma de agradecimiento a todo, de agradecimiento medio extraño, sí, pero de toda esta gente que estuvo haciendo operaciones y a veces metiendo un poquito la pata, con lo que nos permitió conocer cómo son los métodos, cómo operan estos grupos. Gracias a ello comemos todos los días, la verdad. Exactamente. Queríamos hacer una presentación media simple, igual ya nos presentaron. Y como justamente lo que decíamos es que hoy en día todas las cosas van cambiando y es medio difícil definir muchas cosas. Nosotros nos definimos simplemente como humanos y el resto de lo que hacemos va y viene, pero queremos compartir un poco de la información de que fuimos obteniendo a través del tiempo. La verdad es que desde hace mucho tiempo también todos espían a todos. La verdad esa es la única verdad casi. Lo espían claramente de diferentes formas, de diferente nivel de sofisticación o algo así. Sí, exactamente. Pero tenemos que tener una base importante de que la verdad todos se espían a todos. Y cómo se espían es lo que vamos más o menos a hablar en esta charla. Sí, nosotros no solo vamos a hablar de la parte digital, porque en realidad entendemos que eso es simplemente un componente muy pequeño de algo que viene hace muchos años. Entonces, utilizando documentos liqueados que están disponibles para que cualquiera los pueda ver y eventos del mundo real, vamos a llegar un poco a estas conclusiones que queremos que se lleven. Además, en realidad hablamos de APTs y eso es algo que viene de la Fuerza Aérea. O sea, sí, exactamente. Viene de la Fuerza Aérea estadounidense. Fue la primera vez utilizado, fue para definir grupos que operaban
de maneras profesionales para hacer filtración de datos. Entonces, hoy en día las definiciones de APT son bastante confusas. Algunos dicen que son malware, otros dicen que son grupos de gente, otros dicen que son ataques a redes, y en realidad es un conjunto de esa suma de cosas. A veces cuando hablamos de APTs, la gente piensa, bueno, si el APT está definido como es un ataque a una red donde yo puedo mantener persistencia durante un tiempo, entonces si yo tengo una máquina que infecto con un RAT y lo dejo ahí para que sea, no sé, parte de quizás una botnet, yo no soy un APT. Y eso es lo que queremos explicar. Hay un contexto bastante interesante por detrás de todo eso que lo define. Exactamente. Por lo general la gente pone todo en el mismo lugar, ¿no? Hace una ensalada de cosas. Y la verdad es que los adversarios son muy diferentes, tienen diferentes motivos, ¿no? Tenemos los gobiernos que quizás buscan desestabilizar quizás a otro tipo de gobierno con tipo de campañas o cosas así. Después tenemos los activistas que hackean por algo ideológico. Tenemos, no sé, imagínense como los de Greenpeace, pero del mundo del lado digital. Después los criminales, los que se ven mucho más en realidad, que van por simplemente dinero, y así va a ser. Y después tenemos, bueno, los que son más terroristas, políticos, o los que directamente buscan el placer del hecho de hackear, ¿no? Y a eso le llaman la definición más o menos de los thrill seekers. Pero a veces es un poco complicado definir en qué grupo está cuando nosotros encontramos un ataque. Eso es porque justamente esta gente conoce bastante bien los métodos que hacen para hacer las atribuciones y se aprovechan de eso. Entonces muchas veces, por ejemplo, hacen de cuenta que son un grupo de hacktivistas y uno se pone a estudiar eso y ve que ese grupo nunca antes existió y nunca vuelve a aparecer. Entonces decimos, esto es un poquito raro. Muy raro, muy raro. Pero no quiere decir que uno agarre algo, agarre Metasploit, te armes un ejecutable, armes unos macros ahí y vamos adelante, somos una APT, vamos a machine gun a todos. No es tan así la cosa. En realidad es un poquito más complicada. Hace poco hubo un paper de una persona muy respetable que se llama The Crook, que puso en contexto más o menos cuánto podría llegar a salir a armar una campaña media profesional. Sí, digamos que somos, no sé, una startup de APT. ¿APT? Esa es buena. Es algo así. Entonces, ¿qué vamos a necesitar primero? Seguro vamos a necesitar gente que haga investigación, gente que desarrolle exploits, gente que desarrolle la metodología y gente muy capacitada técnicamente para poder hacer las cosas que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, necesitaríamos, suponiendo que 4 personas, entre desarrolladores, operadores, sysadmins y el resto, que más o menos $250.000 anuales. Por persona. Está chequeado. Está chequeado. También que quizás después puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cuál es la efectividad y asegurarte que también querés hacer las cosas. Pero bueno, a más de uno ya empiezan a buscar online ahora para trabajo por esto. Y esperemos que lo hagan. Sí. Y después, claramente, si tenemos esto, claramente tenemos lo próximo, que es la gente que dice, bueno, necesito comprar shells, necesito comprar cuentas, necesito hacer algo de lavado de dinero, necesito transformar dinero en Bitcoin para comprar acceso, bla, 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 que eso también cuesta plata. Ponemos a 2 personas 250.000, un poquito más barato, ¿no? Porque son más baratos. Y después tenemos otras cosas. Después tenemos la gente de análisis, es decir, nosotros ya tenemos la forma de entrar a la organización y empezar a exfiltrar datos. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Empezamos a exfiltrar datos de teras y gigas, y un montón de cosas que tenemos que diferenciar si nos sirven o no. Nosotros estamos buscando un secreto dentro de una organización y no sabemos dónde está ni qué es lo que exactamente estamos buscando. Entonces necesitamos tanto una persona que sea especialista en el tema, digamos, no es lo mismo si yo me estoy intentando robar información de un misil o de una cura médica, o depende de cada cosa, yo tengo que saber sobre el tema. Entonces necesitamos a alguien que sea senior, que sea un profesional y que entienda sobre lo que está leyendo, y gente que lo ayude para filtrar un poco los datos, que es la gente de análisis, ¿no? Ahí puede haber quizás lingüistas, puede ser porque estamos pensando que tengo que hacer algo en otro idioma, hay estudios del lenguaje. No es tan simple. Que mientras más capacidad, más caro nos va a salir. Nosotros lo dejamos dentro de todo barato. Sí, barato. Y suponemos que, bueno, con 5 personas de análisis, cobrando $75.000 anuales, y una persona senior, profesional, en su campo, 120.000, más o menos es algo, por lo menos fair. Entiendan igual mucho
que esta información es muy valiosa para nosotros. Entonces no podemos pagarle mal a alguien y que se vaya y hacer el cambio de gente y que puedan hablar. La verdad que no nos conviene, así que les pagamos bien. Entiendan esa parte también. Sí, le pagamos también por el silencio, supongo, ¿no? Exactamente. Claramente tenemos un sysadmin, necesitamos un dominio, que sea, infraestructura, algo ahí, así que tenemos un sysadmin siempre están en nuestro corazón y también tienen que estar acá. Así que 80K por un sysadmin, más o menos estamos ahí. Me parece justo. Vamos. Después, bueno, nosotros estamos, como hablamos, manejando teras de información que necesitamos clasificar, necesitamos almacenar en algún lado, necesitamos poder consultar esos datos. El agente de análisis no necesariamente sabe cómo hacer una query en SQL o lo que sea, y justamente por eso es que necesitamos gente que soporte el análisis, ¿sí? Para eso es base de datos, gente que lo administre, gente que lo instale, gente que haga troubleshooting, etcétera. Por eso pensamos más o menos 2 personas con $200.000, y esto no estamos contando si, por ejemplo, hacer un sistema como con Hadoop, claro, etc, un cluster, nada. Digamos, vamos con algo lo simple. Comunidad no podía faltar y necesitamos algún manager. Vamos a poner 2 managers para que uno que controle los que son más incontrolables y los otros más o menos los que son más rígidos. 120 y pico, 125 creo que es un precio bien, manager. Sí. Pueden ser un poquito caro, pero... Estamos teniendo hasta este momento más o menos 15 personas. A esto no le contamos infraestructura, donde van a estar trabajando, no contamos ni oficina, ni un lugar físico, ni nada. En un café, ni nada. Así que más o menos esto está bastante por debajo de las patas, pero ya más o menos gastamos con 17 personas, de las cuales 1 o 2 desarrollan exploits. Sí. Y son $2.4 millones en un año. Sí, más o menos lo que costaría una cosa. Y no sabemos si esto va a dar resultados, y eso es lo más interesante. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que más se critica de la inteligencia rusa es que no tienen la capacidad, a pesar de que son muy buenos entrando en las organizaciones y consiguiendo datos, no tienen la capacidad para hacer la administración y para hacer el procesamiento y el managing de esa información. Con lo cual la inteligencia que genera es muy limitada, porque piensen que la inteligencia también tiene que ser oportuna, por lo tanto ellos están apurando y acelerando el proceso para satisfacer al Kremlin y decirle, bueno, mira, tengo esto, estaría re bueno que lo veas y qué sé yo, pero justamente esa inteligencia en realidad no tuvo mucho proceso, las cosas están medias solapadas, entonces está complicado hacer inteligencia que sea de verdadero valor. Aparte de la parte de que la monetizan y siempre está, digamos, quien aprovecha esas herramientas para hacer otras cosas. Exactamente, o sea, gastamos casi... No sé, 2.4 millones de esto, no sabemos si va a dar algo, o va a salir algo de ahí, ¿no? Digamos, si la inteligencia rusa no consiguió hacerlo, teniendo este formato, ¿no? Antes tenían la KGB, que después se dividió en el FSB y el SBR, que cada uno se splitean las cosas cuando cayó la Unión Soviética, se dividieron un poco los roles. Y el tema que justamente todas estas organizaciones son un montón, cada una tiene tareas específicas, las que tiene que hacer, pero ¿qué pasa? En realidad se solapan, no tienen una comunicación entre ellos, entonces... La inteligencia es en realidad limitada en la manera de funcionamiento que tienen. Exactamente. Y por documentos liqueados por Edward Snowden, podemos más o menos saber en cuánta plata más o menos se gasta en todo esto que es inteligencia, por lo menos para el gobierno de los Estados Unidos. Yo con esa plata compro un montón de kilos de milanesas. De verdad. Yo vivo en Lanús y en Lanús quizás está más barato, pero un montón. Y bueno, se divide como así las cosas. Bueno, la NSA, diferentes agencias, ¿verdad? Y gastan muchísima plata, con lo cual hay muchísimas personas detrás de esto. Claro, y nosotros decimos, qué raro, ¿no? Porque si gastan tanta plata y si sabemos que son estados que tienen las cosas bien estructuradas, ¿cómo es que es tan difícil hacer las atribuciones cuando hay un ataque? Debería ser simplemente evidente. Pero resulta que no es así. Pasa que, como dice ahí, nada resulta más engañoso que un hecho evidente. Estos tipos saben lo que hacen, saben cuáles son las técnicas que tienen que hacer para ocultarse, y eso es lo que hacen bastante bien. Uno lo que hace es estar buscando, y ellos saben los métodos que tenemos de búsqueda. Entonces, las atribuciones no solo está basado en la parte tecnológica. La parte tecnológica muchas veces puede ser falseable. Es muy simple hacer una atribución que no es, por ejemplo, yo puedo pedirme un servidor en China y empezar a atacar a una compañía X, y de pronto van a decir, bueno, China me está atacando. Realmente no.
Es muy simple cambiar esos indicadores. Entonces nosotros empezamos a traquear lo que son técnicas, tácticas y procedimientos de estas personas. Y con eso también tenemos el contexto, la parte geopolítica, la parte cultural, que es muy difícil de entender, sobre todo con la variedad de ataques e intereses que hay en el medio. Exactamente, exactamente. Acá un caso que nos pasó en diciembre del año pasado, en el cual ahí bueno, van a ver toda una especie de código de macro y 2 hashes arriba y abajo, en el cual estamos haciendo un proyecto de red teaming acá en Argentina para un cliente argentino y utilizamos un tool, que en este caso se llama VBAD, que tenía 2 semanas nada más. El tool en realidad tomaba los macros y los encodiaba específicamente dándole un método para hacer un método de ofuscación. Lo utilizábamos, estábamos haciendo pruebas, no teníamos ningún payload, solo encriptábamos, encodiábamos en realidad ese tipo de macros. Y lo probamos, ¿sí? Y resultó que ese mismo tool, en el espacio de 2 semanas, acuérdense, el tool ya tenía 2 semanas, estaba APT29 utilizando ese mismo tool. Entonces vino la gente de Microsoft diciendo, che, APT29, que se le dice que es Rusia, está atacando al gobierno de Australia y también está atacando a Sudamérica, a empresas de Argentina. Digo, increíble, increíble. ¿Cómo se están atribuyendo? Y eso es porque un parámetro por default en el tool que hacía el encoding, no lo cambiamos, que estaba este parámetro que dice Toto ahí. Y tuvimos, bueno, hacemos reach out a la gente de Microsoft diciendo, no, wait, esto somos nosotros, no te preocupes, no hay cosa. Con lo cual se ven que el componente digital es muy... Es muy pequeño, es solo una parte del resto del contexto, que si uno lo saca de contexto, y quizás la está chingando un poquito. Sí. Esto nos lleva a Jasper Maskelyne, que fue el mago de la guerra, o el ilusionista de la guerra. Nos lleva a esto del engaño. Acá, esto viene de la época muy, muy vieja, cuando Jasper en realidad iba y ocultaba, por ejemplo, ocultaba tanques poniendo una coraza arriba, ¿no? Y quedaban así, ¿sí? Próximo slide. Quedan medio como cosas, pero en realidad marcaba como si fuera un tanque. Entonces le ponían estas cosas para que no queden los tracks. Y en realidad, si lo ven ahí, quizás nos detenemos un poquito acá, se veía cuáles son los tracks o no que estos engaños que usaban en la Segunda Guerra Mundial. Claro, y ahí vuelve al hecho de decir, esto de hacer engaños, de nuevo, en ese tiempo no era en lo digital, pero ahora es mucho más simple lo digital. Con lo cual, esto de engañar y decir que este fue uno y este fue otro, viene de hace muchísimo tiempo, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial. Estos son ejemplos muy gráficos de un mago de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, la contrainteligencia fue también avanzando a medida que avanzó también la tecnología. Por eso es que hoy en día hablamos de operaciones en cyber, pero esto no es nada nuevo. No, exactamente. Por documentos liqueados de Wikileaks, de nuevo, de la CIA en este caso, acá hay manuales de procedimientos de, che, si vas a encriptar algo, si vas a desencodear algo, bueno, fíjate específicamente que tu programa puede crashear, entonces si crasheas un crash dump, quizás, entonces, bueno, tendrías que, las cosas de memoria no tendrían que estar todo desencriptadas, porque si no, te pueden ver. Y otras cosas, como, che, no uses el time zone de Estados Unidos, si es suponente de Estados Unidos, porque es muy evidente, usa UTC-0 y usa otro tipo de cosas. La gente que conoce un poquito los reportes saben que muchas veces dependemos de estos indicadores para poder más o menos hacer una atribución, pero no es lo único que se utiliza. No, exactamente. Acá vamos a un chapter que es muy, muy interesante, que mucho no se habla en estas conferencias, y mucho no se habla en sí, en realidad, pues son documentos internos militares, que queríamos plantearle un par de conceptos que están muy interesantes y para darle un meaning mucho más profundo más allá del lado digital, que es lo que nosotros por lo general vemos más normal, que es piezas de malware o piezas que se usan ahí, ¿no? Estamos en Information Warfare. Entonces, estas son técnicas militares, digamos, lo que ellos hacen es definir lo que es el centro de gravedad, que es lo que le da fuente o capacidad a una organización de ser tal cual, digamos, ser una organización en sí, lo que es las acciones, los recursos que tienen. Entonces, si uno conoce el centro de gravedad de una organización a quien uno le quiere hacer daño, es lo que nos permite realmente poder hacerle daño. Tenemos que evaluar esas cosas.
Exactamente. Entonces empezamos a hacer unas definiciones, centro de gravedad, ya lo expliqué, y la capacidad crítica, por ejemplo, que son las habilidades que tiene esa organización para poder realizar sus tareas, los requerimientos para hacer esas tareas justamente, los recursos y medios que utilizan, y las vulnerabilidades que pueden ser modificadas de alguna manera y son, digamos, proclives a ser manipuladas de alguna manera. Ahí, si yo lo pongo en términos más del barrio, vamos, de nuevo Lanús, si yo quiero ponerme una panchería y en la misma esquina, en la misma cuadra hay una panchería, intento hacer, no sé, buscar el centro de gravedad a la otra panchería, a mi competencia o al que quiero sacar de la ecuación, y quizá el centro de gravedad si hace panchos necesita electricidad, por ejemplo, necesita agua, necesita salchichas. Y necesita estar habilitado. Necesita estar habilitado, exactamente. Entonces, si yo sé que uno de los requerimientos que quizá está medio flojo, vulnerabilidad, es estar habilitado, le puedo mandar a quien sea, para que él haga un review y quizás no pase la prueba. O quizás plantarle una cucarachita por ahí. O poner una cucaracha, o le podemos envenenar el agua, le ponemos cortar la electricidad. El límite es nuestra imaginación, digamos, exactamente. ¿No? Si lo ponemos en el contexto más digital, ¿sí? Alguien, y acá ponemos a Stannex como el primero, gran operación. No puede faltar. No puede faltar. Alguien determinó el centro de gravedad de hacer un delay en... el programa nuclear de enriquecimiento de uranio de Irán. De Irán. Y hicieron toda una serie de consideraciones y pensaron que lo más recomendado era realizar un cover operation, cover sabotage, con, y acá me encanta la parte, unexplained explosions, ¿sí? Accidentes, o bueno, computer hacking. Seguramente van a tener más efecto inmediato que ir con los aviones. Aparte con la aclaración, ¿no? De que uno si se va a meter en un problema un poco bélico, sí. La gente tiene que estar a favor de uno y uno claramente a veces quizás no tiene la forma de hacer que la gente esté a favor porque sí. Entonces quizás una operación cubierta pueda solucionar el tema. Sí, sí. Si ponemos el centro de gravedad en la operación de Olympic Games, en la cual Stannex fue un componente, vamos a ver dónde está ahí, claramente el centro de gravedad ahí fue retrasar el programa nuclear de Irán. La critical capability en sí sería las plantas enriquecedoras de Natanz. La critical requirement eran las centrifugadoras para el enriquecimiento. Y ahí la critical vulnerability, siempre falta un humano. Por supuesto, siempre tiene que estar. Pero era en realidad el sistema de este Step 7 de Siemens que estaba instalado ahí. Fíjense que son todos hechos del, no sé, llamarle, el mundo real, no sé, el mundo no digital. Todavía no nos metimos en ninguna pieza de malware, ni nada por el estilo, ni ataque cibernético, ni nada. Nada. Fíjense que Stannex, un programa de 1 mega de código, una maravilla, es un trabajo de años, entra en la ecuación únicamente como una habilidad para ir a todo un proceso mucho más complejo que es lo que querían, que era retrasar el enriquecimiento de uranio, ¿no? Y ahí hay unos tiempos que me parece genial en ponernos en perspectiva. Cuando veo este slide se me cristalizan los ojos. Esta es la primera versión, Stannex, la 0.5, la que se descubrió después que se encontró la 1.0, ¿sí? Y si traquean un poquito más para atrás, en diferentes blogs, lo que nos dimos cuenta es que el C2, donde estaba registrado, fue registrado en el 2005. 12 años atrás. Muy. Gracias a Dios, Archive pudo tomar un screenshot, que lo vamos a ver en el próximo slide, pero todavía no llegamos ahí. Pero la primera versión, ¿sí? La primera versión separaba la comunicación al C2, sí, se comunicaba al C2, si es que podía y tenía internet, separaba el 11 de enero del 2009. La primera versión, ¿sí? Qué raro, ¿no? Muy raro, muy raro. Y bueno, después, el 4 de julio, una fecha muy importante, se dejaba de infectar, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué mágicamente, o no mágicamente, el 11 de enero? Pasa que hasta el 11 de enero, o en el 11 de enero mismo, estábamos con la presidencia de Bush. Exactamente. Y el 20 de enero, en realidad, sube Obama. Cuando hacen este tipo de cosas, quiere decir que no saben, cuando piensan en la campaña, no saben si el próximo presidente lo va a aprobar
Entonces tienen que tener algún tipo de safety card, en realidad, para decir, bueno, estoy en un cover operation, le tengo que poner un time stop, porque no sé si en realidad el próximo presidente me lo va a aprobar. Y ahora vemos por qué no va a aprobar. Y además, bueno, esto fue detectado por un error en un update. Alguien no controló el spread de la infección. Un ingeniero que trabajaba en la empresa puso un USB. Después con el USB fue a su casa, lo conectó nuevamente, se conectó a internet y de pronto todo el mundo tenía Stuxnet en sus máquinas. Ahí está el factor humano. Pero se sabía que, digamos, la infraestructura para la que estaba pensada estaba claramente dirigida a Natanz. Exactamente. Miren qué hermoso la pantallita del C2 del 2005. Hermosa, hermosa. Se tomaron todo el trabajo. Hermosa. Y miren lo que dice ahí. Dice, deliver what the mind can dream. Genial, son unos genios. Son unos genios. Pero bueno, acá es, en este, no sé, mundo, llamarle así, o en este espacio, ¿sí? Hay mucha esto de la guerra de ciberguerra y todo, no sé, robot, sí, Terminator. Pero en realidad, la guerra es guerra. Sí. Esté donde esté. Exactamente. No va hacia donde opera en sí. Sí, si no, diríamos que la guerra es la guerra en naval, en el mar, la guerra solo del aire, y realmente es un conjunto de cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de derrotar a los adversarios, no importa dónde trabajen. Exactamente, no importa dónde operen. Y este chapter que a mí es el cachetazo, ¿sí? Que me gusta mucho. No sé si algunos de ustedes vieron estos tipos de pantallitas así, diciendo, mirá, vamos a hacer desarrollo. Bueno, vamos a hacer inclusive desarrollo seguro. Bueno, vamos a poner desarrollar, agarramos los requerimientos, evaluamos qué es lo que eran los requerimientos, hacemos lo programamos, hacemos un sprint. Cada uno de los desarrollos, etcétera. Hacemos un release candidate, catalogado. ¿Pero qué pasa? Catalogado. Así desarrolla la CIA. Este es un documento oficial de ellos. Sí, de documento liqueado recientemente. De cómo desarrollan sus piezas de malware. Con lo cual uno puede decir, yo, no sé, hace tiempo me hacía como de los Simpsons, como comiendo rosquillas, el gobierno medio así, bueno. No, esta gente realmente lo hace bastante bien. Y lo tiene bastante controlado, entonces empezamos a preguntarnos quiénes son los que organizan estas cosas, quiénes son los que lo prueban, porque, digamos, si hay naciones involucradas en esto, es bastante seria las consecuencias que pueden llegar a haber. Entonces, preguntamos who watches the watchers. Exactamente. Y de ahí hay documentos también liqueados, ¿sí? En este es uno de Snowden también, una directiva del presidente que dice, bueno, si van a hacer esto, yo no le digo que no lo hagan, pero si lo van a hacer, vamos a poner un par de reglas, vamos a poner algo en black and white, porque si no, no sé, acá no terminamos todo en cana. Si van a hacer esto, es una operación, va a afectar quizás diplomáticamente a otro país, así que si lo tienen que hacer y lo van a hacer y me van a traer las cosas, esto lo tiene que aprobar el presidente del país. Así que digamos que no podemos decir que estas operaciones estaban... digamos, más allá de ellos. Sí. Las mismas cosas pasan, por ejemplo, en China. En China había una gran cantidad de espionaje a las compañías de Estados Unidos. Por ejemplo, está este gráfico, que si no me equivoco era de... me olvidé de poner los... No me acuerdo. Sorry. Sí. Después se los paso. El tema es que justamente había muchos compromisos de las redes de esas compañías estadounidenses, y lo que descubrimos viendo este gráfico es que, por ejemplo, en junio del 2015 hay una gran caída en la cantidad de ataques, es decir, se mantiene y de pronto empieza a caer sustancialmente. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Y bueno, lo que pasó es que el Office Personal Management sufrió un ataque que se lo atribuyeron a los chinos, lo descubrieron en estas fechas, empezaron a hablar sobre este ataque y empezaron a hablar sobre sanciones hacia China. Entonces, bueno, China un poquito se lavó las manos y dijo, no, nos fuimos, no somos nosotros. Unos meses después empezaron a arrestar unos cuantos ciudadanos chinos, el mismo gobierno chino, como lavándose un poquito, diciendo, yo no participé en esto. Y en septiembre del 2015 lo que pasa es que Xi Jinping, que es el actual presidente de China, y Obama, que es el presidente de Estados Unidos en ese momento, firmaron un acuerdo para no hacer ciberespionaje y robarse información propietaria de las organizaciones y de las industrias que son, digamos, secretos industriales, que es importante, le da poder al país como ventaja comercial.
vale la aclaración que no dijeron otro tipo de ventaja. Sí. Con ahí va que a veces hay formas políticas, vamos a poner así. Un poquito más no diplomáticas de de ir y resolver las cosas. explotar y poner bombas y cosas y que exploten el enriquecimiento de uranio. Hay otras formas. Pero bueno, cuando vos tenés estos tipos de capabilities, este tipo de fuerza, llaman así, tenés que tener mucho cuidado. Porque cuando las cosas se salen de las manos, ya lo vieron con el caso de Standex, puede causar muchos problemas. Entonces la capacidad en sí es súper mega importante. Hay un quote de Spider-Man. Ya lo vimos con lo que pasó con el Eternal Blue. Exactamente. ¿Sí? Todos los ransomware que hubo últimamente, utilizando un exploit, que se le dice que es el NSA. Así que, fíjense qué tan importantes son las operaciones para poder en realidad desarrollar eso y tenerlo ahí en un cajoncito y solo usarlo quizás con la autorización del presidente. Imagínense eso. Eso nos lleva a otra cosa. En un momento del tiempo, piensen qué tan importante fue la operación que alguien hizo que backdoorearon el código fuente del firewall de Juniper. Lo dejaron ahí. A la vista de quien quiera ponerse a revisar. Imagínense qué tan importante fue esa operación que fueron a un vendor, lo hackearon, lo backdoorearon para poder entrar en cualquier lugar que tuvieran Juniper. Imagínate eso. Hacemos zoom y ahí está la password específica ahí que tenían que hardcodear una variable. Súper hardcodeada, enterrada en el código. Imagínate lo que fue esa operación. Increíble. Y acá hago yo un stretch. Este es un stretch mío, que me hago cargo yo. Cuando vemos este screenshot, muchos recordamos un montón de cosas que pasaron en varios lugares del mundo. Pero imagínense que hubo una operación quizás muy importante. Yo estoy soñando acá. En Ucrania, y alguien se mandó una de John Wayne, como yo digo, se mandó una mala, y dijo, shoot, tengo que borrar todos mis tracks. ¿Qué parece si agarramos una pieza de ransomware, la modificamos para que no pueda recuperarse nada y la pushea a todo un país? Exactamente, esta es una muestra de NotPetya que había sido distribuida por MIDOC, que era un sistema financiero que utilizan la mayoría de los sistemas ucranianos, y terminaron afectando millones y millones de organizaciones. Que, bueno, tuvieron que básicamente empezar de nuevo. Nuevamente. No había forma de recuperarlo. Uno se hacía el análisis reverso de esto, se daba cuenta que la key se generaba de una manera random, o sea que no había forma de que siquiera si pagabas puedas recuperar tus archivos. Sí. Eso es, de nuevo, nosotros cuando vemos todas estas cosas, son muchísimos puntos de información que tenemos que analizar y parsearlo y todo lo demás. Entonces, en un momento dijimos, tiene que haber alguna forma de todo este ruido, graficarlo de alguna forma, visualizarlo, ver algo de todo esto. Exactamente, nosotros sabemos que ellos utilizan herramientas y en realidad nosotros no traíamos las herramientas porque, como dijimos, hay muchos indicadores que no nos sirve hoy. Hoy quizás tenemos algo, pero mañana va a cambiar totalmente y ellos van a seguir haciendo sus operaciones. Entonces lo que quisimos hacer es intentar ver un poco de si hay alguna táctica o procedimiento que se pueda ver a través de las herramientas, estudiándolas un poco y pudiendo visualizar cuáles son las relaciones entre ellas. Exacto. Acá si el tool se llama, empieza con Neo, tenemos que poner a Neo, no puede faltar, ¿no? Sabemos que Neo es el manda más, sabemos. Pero bueno, sabemos que se encontró con Morpheus en algún momento, Morpheus ya tenía Trinity ya estaba en la misma nave que Morpheus, entonces Morpheus y Trinity tienen alguna relación, y si Cypher, que era supuestamente el malo, vamos a ponerlo como malo, si bien yo lo quiero mucho a Cypher, tenía algo con el agente Smith, o se transforma como si fuera el agente Smith, y estaba en la misma nave que Trinity, había un link de conexión. Y acá el arquitecto, que nosotros tenemos nuestro propio arquitecto, clave, ¿no? La pieza clave es parte de todo. Si nosotros nos ponemos así y lo intentamos graficar, quizás tenemos algo. Exactamente. Nosotros lo que hicimos es desarrollar unas herramientas, empezamos simplemente mirando cosas estáticas para malware. Lo desarrollamos con Neo4j, que es una base de datos para grafos, con Python, JSON y Docker viene ahí siempre ayudando a hacer las cosas un poquito más fáciles. Ese no es el logo oficial de Docker, creo. Pero nos gustó un poquito más. Y bueno, básicamente lo que queremos hacer también es hacer una extensión con MISP y Cuco para que directamente alimentar la base de datos de Neo4j. Cuco está allá arriba, creo, ¿no? Está allá arriba.
Sí. Entonces, bueno, desarrollamos esta herramienta que no sabíamos muy bien a dónde iba a llegar, simplemente empezamos a jugar con los datos y eso es lo que nosotros queremos que hagan. Esto no es un research del MIT ni sugiere que es una ametralladora para poder encontrar los actores maliciosos una vez que tenga una pieza de malware, no es eso. Justamente la idea es que empiecen a jugar con los datos y puedan ver ustedes mismos qué pueden encontrar y qué no. Ahí nosotros empezamos a agarrar los datos y acá las liñitas blancas, claramente no se ve nada, pero no importa. Lo que voy es que metimos un montón de samples en un lugar de diferentes actores, ¿sí? De 2 actores en este caso, y lo empezamos a tirar a la herramienta y con algunos queries de hechos, inclusive por Cypher mismo. Cypher es el lenguaje, no aclaramos esto, es el lenguaje que entiende Neo4j. ¿Sí? Exactamente. Los tiramos y a ver qué clase de relación en realidad se puede llegar a ver. Exacto. En esta imagen que ustedes están viendo hay campañas de APT28 y 29, ambos son asignados a los rusos, y empezamos a ver un poco de relaciones estáticas de, por ejemplo, cómo se relacionan con un punto de debug. Empezamos a encontrar que ellos siempre utilizan las herramientas autoextraíbles del RAR, Sí. Lo cual es como decís, qué loco, ¿no? Porque al final está ahí y siempre tenés un indicador que justamente te empieza a unir un poco las cosas y a dar sentido a la información que tenés. Claro, en vez de ver todos hashes tirados todo en un lugar y sacar alguna piecita, cuando los empezás a clusterizar de alguna forma, ves los puntos de interconexión y ves lo que en realidad te define qué es lo que se está usando alrededor. Y hasta ese momento todo era estático, no habíamos puesto nada de comportamiento. Exacto. Después empezamos a poner un poco de comportamiento, esto son unas campañas de Dark Hotel, y son las muestras que estuvieron utilizando en varias campañas, ¿no? Lo que hicimos fue sandboxearlas usando Kuko, y usamos esas firmas para graficarlos en este nuevo sistema, hicimos NeoKanji, y podemos ver, por ejemplo, clusters de comportamiento. Podemos ver que tenemos varias muestras que esas fueron utilizadas en un primer stage Exacto. del ataque. ¿Por qué? Porque se genera persistencia, se borra a sí mismo, hace una copia, tiene evasión. Entonces podemos empezar a entender un poco más los datos y aplicarlo a un stage particular. Esa es la parte que a mí me parece súper interesante. De que si yo más o menos puedo discernir en qué stage de un kill chain o una línea de pensamiento de un atacante, y yo puedo clusterizar y saber qué es lo que estoy viendo alrededor, yo puedo saber, che, me están sacando ya, estoy en el paso de me están sacando información o me estoy en el paso de que te están intentando entrar en, ¿Qué hago? en ¿Yo la luego red. corro, llamo a alguien o qué hago? ¿Qué empiezo a hacer? Yo lloraría, pero no importa. Pero eso también es muy importante si alguien se está intentando hacer previous escalation dentro de la misma red y cosas así, en el cual el comportamiento se puede clusterizar y eso se puede clusterizar alrededor. Obviamente todo esto depende mucho de la calidad de los datos Sí. y de la información que tengas de uno, ¿no? No es que simplemente un dato te va a ayudar, sino que tiene que ser un conjunto de datos históricos recolectados a través del tiempo para poder ver estas cosas. Exactamente. Por ejemplo, acá también lo que empezamos a ver, dije, bueno, tengo varias familias, no sé si corresponden en realidad a la misma o no, tengo muchas muestras y empiezo a sacar los strings, por ejemplo, de estas muestras. Entonces empiezo a encontrar que, solo mirando strings, las bolitas grises son strings y el resto son los hashes de las muestras, empiezo a ver que hay ciertas relaciones que me van más o menos indicando ciertas cosas. Por ejemplo, la de la derecha, encontramos que tienen varias strings en particular y son un nicho bastante aparte. Entonces empezamos a sacar un poco más de comportamiento, de la información que podemos sacar de cada una de las muestras y encontramos que en realidad es la misma muestra. Por eso es que siempre decimos, bueno, kill de hashes, no sirve más tener un hash y empezar a comparar, no, bueno, si es este hash es exactamente esto, porque realmente tenés otras muestras que tienen hashes distintos y es exactamente lo mismo. Si se fijan ahí, tiene misma fecha de compilación, mismos strings, mismo comportamiento de lo poco que pudimos sacar, porque muchas muestras siquiera corren. Exacto. Las que corren, se puede ver exactamente la relación, es muy, muy alevoso a veces. Ahí en fecha de compilación puedes hacer un montón de cosas. Puedes determinar, no sé, quizás qué timezone en realidad se utilizó la compilación. Puedes entender cuáles son los tiempos por lo general que se compilan los códigos. Puedes asociarlos todos esos a través de tiempo. Si encontrás uno que sea off eso, quizás es alguien que está haciendo una operación intentando hacer mimic como otra operación en algún otro momento. Recuerden que esto es todo digital, se puede cambiar, ¿no? Incluso uno puede ver las fechas de modificación de cada uno de los archivos y más o menos tener una idea de cómo fue el desarrollo de esas herramientas a través del tiempo. Entonces es bastante interesante. Obviamente eso también puede ser falseado, pero hay muchas veces que ellos meten la pata y hacen este tipo de errores. Entonces, bueno, eso juntado con un
bastante porcentaje de contexto y entender un poco y abstraerse también de lo que se dice, porque muchas veces apuntan el dedo sin tener mucho motivo, sin que se entienda muy bien. Pero teniendo un poco de esa abstracción y ver estos indicadores, quizás podemos llegar un poquito más adelante. Entender, hay mucho de nuevo, mucho noise, mucho ruido, empezar a darle meaning a los datos de una forma visual, creo que eso es un key. Y lo interesante de esto es que uno puede empezar mirando simplemente todos los nodos que tiene sin entender absolutamente nada y empezar a ver, bueno, che, esto acá se juntan mucho los nodos, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Puede haber alguna relación más profunda de esto? Y empezar a ahondar un poco más en los datos. Básicamente es eso, es una ayuda a la visualización para que sea un poquito más intuitivo. Si yo tengo que hacer este trabajo y analizar muestra por muestra y ver qué tienen en común y qué no, y tengo que hacer un diff de un montón de texto horrible, la verdad que si lo veo así, se entiende más y lo puedo transmitir mucho mejor a las personas también. Exactamente. Claramente este software lo hicimos open source, así que les pedimos por favor que lo cloneen, lo rompan, lo hagan mejor, ayúdenos una mano para continuarlo. Sí, y que lo critiquen todo lo que necesiten, no hay ningún problema. Si tienen algún problema para instalarlo también, hay una guía más o menos intuitiva para instalar. Exactamente. Lo único que hace es consumir JSON sobre un template formato específico. En el GitHub, que bajamos ahora y lo publicamos, está toda la documentación, corre en Docker, así que tendría que ser bastante simple. Sí. Y bueno, nuestros pasos futuros, como dijimos, es hacer un conector con Kuko y con MISP para poder empezar a agregar información sin necesidad de tener que descodear la mano cada uno de los JSONs. Ahora está la parte de los dioses de los demos, que ya vimos ayer que le empezaron a morder la mano a algunos. Así que vamos a intentar hacer una demo en vivo. Yo aprieto Escape, esto se va a salir. Y ahora es cuando todo sale mal. Es cuando todo sale mal. A ver si se ve algo. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Mepa que no, ¿eh? Mepa que no. Vamos a hacer así y hacemos duplicado. Chan, chan, chan. ¿Nada? Ahí estamos. Tenemos, esto lo sabe más Ruth que yo, pero no importa, yo uso la parte sensacionalista nada más. Si podemos tener algo que nos ordene en compilación, file name, file type, tipo de malware, algunos signatures. Todo esto siendo estático únicamente. Exactamente. Esta muestra estática. Esta es la parte estática en realidad. Lo vemos así en pelotitas y se ve re bien. Yo agarro una pelotita. Simplemente tenemos catalogados los tipos de datos y no mucho más. Sí, agarro una pelotita. ¡Uy! Pasa por acá, pasa por allá. Bueno, si no hay internet es una forma barata de hacer las cosas. Pero lo que en realidad tiene más importancia, sí, yo creo, de mi corazón, es cuando puedes hacer esto. La idea es justamente poder empezar a relacionar las cosas y empezar a ver qué es lo que es común y qué es lo que no es común dentro de un set de cosas que tengo. Exactamente. Y ahí lo que estamos viendo en este caso es CCleaner, ¿no? Que esto pasó hace una semana. Todos los samples que son buenos, llamémoslo así, buenos, yo uso CCleaner. No me agarró, gracias a Dios, pero bueno. Clusterizado contra los CCleaners malos. Y claramente hay behavior en sí que es diferente en sí. Y hay código que es diferente. También es código que es similar, por eso es que quisimos poner también una muestra limpia, porque el CCleaner tiene mucho comportamiento que parece ser malicioso ante un sandbox quizás, pero no lo es. Exactamente. Y todas estas piezas ¿sí? son interactivas. Yo voy a agarrar lo que veo, porque tengo una luz que me está dando. Justo agarré uno que no tiene casi nada. Pero todas estas piezas son interactivas. En realidad yo las puedo... Sí, en realidad se pueden empezar a expandir, se pueden quitar, se puede, digamos, empezar a jugar un poquito más los datos. Obviamente esto potenciado con el lenguaje que entiende Neo4j, que es Cypher, uno puede encontrar cosas más específicas y no ver solo este chunk de cosas que no se entiende muy bien. Exactamente. Pero la idea es que justamente ustedes puedan empezar a jugar con los datos y empiecen a verificar, bueno, mira qué loco, estos todos tenían este punto de bug que no tenían ni idea y que es re custom para esta familia específica. Exactamente, exactamente. Si volvemos a la presentación, ¿sí? La verdad, lo que queríamos mostrar era este browser que nosotros le llamamos NeoKanji, de información. De nuevo, es open source. Por favor, ayúdenos, háganlo mejor y muchísimas gracias. Y si tenemos un minuto, ¿me da un minuto? ¿Usted me da un minuto? Tenemos 5. Tenemos 5 minutos, sí, genial. Hay un video que salió, fue este año, creo. Fue este año. Que a mí lo quiero mucho. Encanta. Yo lo quiero mucho. Que está nuestro amigo Putin, porque viste el subtitulado justo hasta el principio. Es nuestro amigo Putin. Solo lo digo yo, nuestro amigo Putin.
Ojo que después le van a hacer quote y... Sí, es verdad. Que habla de los hackers como pintores. Y bueno, vamos a verlo. Хакеры – это же люди свободные, как художники. Они, значит, настроение у них хорошее, они встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Также и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. Ну и, возможно, теоретически возможно. На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся. Вот что самое важное. Могу себе представить такой вариант, что специально кто-то делает. Выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации. Ведь современные технологии позволяют это делать, это достаточно легко делается. Но что самое главное, я просто глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Никакая информация не лежит и не повлияет на конечный итог и на конечный результат. La verdad no podemos cerrar mejor esta charla con esto, con un aplauso. Aplauso para Putin. Que nos da de comer. Exactamente. Vale la aclaración que después lo sancionaron por el hack de las elecciones, supuestamente, por los mails de Hillary. Exactamente. Así que bueno, estas cosas tienen consecuencias reales y funcionan. Muchísimas gracias por su tiempo y no sé si queda alguna pregunta. No veo nada, pero uso gafas, así que... Ahí va. ¿Manos? ¿No? ¿No? Bueno. Sería bueno para sacar una foto, ¿no? Allá hay una, creo. Wait. Yeah. What algorithm did you use to draw the links between the different nodes? We don't use any algorithm. We just use the information that we have and we choose Graphite with Neo4j. Still, we don't have any algorithm just to link the stuff. The stuff just link itself. If you have a string and have a lot of families that use the same string, it will be linked. Okay, thank you. So basically, the Neo4j is actually doing all the heavy lifting. Yeah. So you need just to categorize the information, so it's actually... yeah, maybe in the future we can add some algorithm if we find something interesting to link for, but at the time it's not. Buenas. ¿No podría ser contraproducente también la base de datos en el sentido que si alguien quiere ocultar su código, se pone a leer, por ejemplo, las características que tenga el código chino y lo copia de ahí, o el ruso? O sea, una forma de ocultarse mejor. No escuché muy bien la pregunta. ¿Ahí se escucha? Sí, mejor. La existencia de la base de datos, ¿no te podría permitir a vos ocultar mejor tu código? O sea, ocultar quién sos, el origen del código. Usarlo de la otra forma. Sí, claramente. Si sabes, de eso se trata también mucho de esto. Si hay research que dicen, che, mira, esto lo están usando de esta forma, están usando, no sé, lanchando, no sé, procesos usando, no sé, create file A, open process, suponete, o lo hacen como vía un driver, claramente si vos sabés cómo es el comportamiento y lo haces de la misma forma, quizás la atribución va a ir más para ese lado. O sea, lo mismo pasa con los strings, lo mismo pasa con las ejecuciones, lo mismo pasa con un montón de cosas. Sí. Realmente si vos te haces una base de cómo están operando cada uno de los diferentes actores a través del mundo y los clusterizás y sabés cuáles son la información intrínseca entre ellos, claramente puedes hacer copia de eso y del lado de atribución quizás vaya para ese lado. Obviamente hay investigaciones de esto, después salen a la luz ciertas cosas como, bueno, utilizan tal string y qué sé yo, y también hay operaciones de falsa bandera utilizando esas cosas. Por eso es que decimos, esto es simplemente una herramienta más entre el set de cosas que tenemos que tener en cuenta, que es mucho contexto, mucho conocimiento del dilema real y ver cuáles son las motivaciones e intereses de estos actores para poder encauzarlos en algún lado. Exacto, no caigamos en el mismo punto que hablamos de que la atribución no son solo con un componente digital. Hay un montón de otras cosas, hay motivos, hay un reason en realidad por los cuales operan ciertas cosas, ¿no? Por eso nosotros nos basamos también en información que tiene esto en cuenta y ahí empezamos a clusterizar solo para ver el comportamiento. No significa que vaya a utilizar el mismo comportamiento en el futuro, pero son cosas bastante costosas a veces de cambiar y eso es lo que intentamos ver. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
¿Ya está? Bueno, cualquier cosa, estamos en 15 minutos en antesala por si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias, Titi, por tanto.